nosotros tenemos una ingeniería de valor, ¿cierto? Pero en cuanto a la exportación de servicios, podríamos nosotros tener una exportación de 5 veces más de la que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos nosotros un marco regulatorio para los proyectos, sobre todo públicos, que no nos favorezcan a los peruanos, sino simplemente nos pongan en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. En primer lugar, las empresas extranjeras son bienvenidas al Perú. La Asociación Peruana de Consultoría, de hecho, que tiene entre sus miembros muchas empresas extranjeras. Lo que decimos nosotros es que hay que entrar en igualdad de condiciones. Y para eso nosotros tenemos algunos puntos en los que nuestras leyes tienen que corregirse. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sincerar los precios de los expedientes técnicos. Los diseños de ingeniería, expedientes técnicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que mientras en Latinoamérica el costo promedio de los estudios definitivos y expedientes técnicos es el 3% del valor de la obra, en el Perú tenemos valores ínfimos, tanto en la etapa de preinversión como en los estudios definitivos. Por ejemplo, ahí tienen una lista de 5 obras importantes, son proyectos, esto en la fase de preinversión, en la que se han ganado en valores del 68% con respecto al valor referencial, 60% con respecto al valor referencial, 70% con respecto al valor referencial, es decir, una baja promedio del 35% más abajo de lo que realmente cuesta. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que las empresas peruanas no participamos. No nos interesa participar en proyectos del país, porque los precios son muy bajos, ¿no? Y además porque somos responsables y no nos atrevemos a hacer un estudio cuando el precio es bajo porque el proyecto va a ser deficiente. ¿Quiénes hacen finalmente estos estudios? Lo hacen las empresas extranjeras, pero no las empresas extranjeras serias, sino las empresas extranjeras que de repente están viendo cómo entrar a nuevos mercados, no conocen nuestra normatividad, realizan el estudio y con eso están, de manera deficiente obviamente, y con eso están hipotecando luego las siguientes fases del proyecto, del ciclo del proyecto, como son los estudios definitivos y luego la obra. Y luego en la etapa de la obra también ya tenemos aquí algunas muestras en la que el estudio definitivo, como decía, mientras en Latinoamérica el costo mínimo es el 3% del valor de la obra, aquí, por ejemplo, una carretera importante que en este momento se está ejecutando, Huánuco, La Unión, Huallanca. ¿Cuánto costó el estudio definitivo? El 0.51% del valor de la obra, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esta obra que tiene un estudio definitivo hecho con ese valor? Que en este momento esa obra ya tiene 7 años de ejecución y recién tenemos un 10% de avance. ¿Por qué? Porque hay muchas deficiencias en el expediente técnico. Entonces pierde el país. No estamos perdiendo nosotros las empresas privadas, está perdiendo el país. Del mismo modo tenemos otros proyectos importantes, la carretera Huallanca-Caraz, que se ha dado al 1% del costo de la obra, y en el colmo es la carretera Pólvora-Pizarrón-Perlamayo, que se adjudicó al 0.3% del costo de la obra. Pero cuando digo que el costo en Latinoamérica es el 3%, son los diseños de ingeniería, solo los diseños de ingeniería, porque eso es lo normal en todos los países del mundo, se hacen los diseños de ingeniería, pero en el Perú, dentro de ese 0.5 y 1%, no solamente tenemos que hacer los diseños de ingeniería, sino tenemos que hacer los diseños de las expropiaciones de los terrenos, porque no hay marco regulatorio en nuestro país. Hay muchas invasiones. Cuando empiezan las obras tenemos que hacer los expedientes para las reubicaciones y no son 1, 2, 3, 4, 5 predios, son 200, 300 predios y hay que hacerlo a ese costo. Del mismo modo tenemos el tema de los certificados de restos arqueológicos, ¿no? Como nuestro país es un país con una amplia riqueza cultural, no tenemos un catastro de dónde se encuentran nuestros restos arqueológicos y cuando hacemos diseño de ingeniería tenemos que hacer también estos catastros, pero también dentro de este valor.
Entonces, esos montos no nos están ayudando. ¿Cuánto tiene que hacer? Como nuestros expedientes no solamente son de ingeniería, sino también son conexos, como expedientes de expropiaciones de restos arqueológicos, consideramos que el costo debe sincerarse al 6%. Con eso va a ganar el país en cuanto al cierre de la brecha en infraestructura, pero también vamos a ganar las empresas peruanas, porque ahora sí nos va a interesar hacer estudios definitivos, ahora sí vamos a poder tener incluso incrementar nuestras experiencias para que con esas experiencias nosotros podamos ser competitivos en el resto del mundo. ¿Quiénes están haciendo estos estudios a bajo costos? Las empresas extranjeras, no las consolidadas, son las empresas que están viendo cómo entrar a diversos mercados, terminan el expediente porque la entidad pública los apura, ya no hay ninguna revisión finalmente y con eso se licita. Entonces hay que cambiar para que gane el país y también ganen las empresas peruanas en cuanto al interés de participar en nuestros propios proyectos y también eso nos ayude a incrementar las cantidades de exportación de servicios en cuanto a montos y en cuanto a nuevos mercados. Bien, entonces, ¿cuál es el otro rubro que también tiene que cambiar? Es el de las penalidades, ¿no? Porque nuestra normativa actual dice que en un contrato de un proyecto público podemos ser pasibles de penalidades de hasta el 20% del monto del contrato. Es una exageración porque si la utilidad es el 10%, ¿cómo nos van a penalizar con el 20%? Y lo peor de todo es que en nuestra normativa dice que en el certificado de conformidad de servicios tiene que aparecer si tenemos o no tenemos penalidad. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué significa? ¿A dónde nos lleva? Que cuando nosotros nos presentamos a una licitación en el extranjero, en cualquier país del mundo, obviamente tenemos que presentar nuestro certificado de conformidad de servicios, pero en el certificado de conformidad de servicios dice, el servicio está conforme, pero abajo en un párrafo dice, tuvo una multa de 1.000 soles. Entonces los funcionarios de las entidades de otros países del extranjero no entienden. Dicen, ¿cómo es posible que digas que tu servicio ha sido conforme si abajo has tenido una multa? ¿Y cuál es la consecuencia? Que por eso no nos asignan el puntaje y por eso perdemos oportunidades de ganar la buena pro. En todas las partes del mundo se dan multas. Nosotros no estamos en contra de las multas. A las empresas que se merecen multa hay que multarlas. Pero si finalmente el producto se realizó, ¿por qué en el certificado tiene que aparecer esa multa? Entonces es bien sencillo, solamente pedimos que, múltame si quieres, pero ¿por qué tiene que aparecer en el certificado si te estás diciendo que el servicio se realizó de manera conforme? Eso nos va a ayudar a incrementar la cantidad de exportaciones de servicios de ingeniería. El otro rubro que necesitamos también es que en los contratos de consultoría hay mucha conflictividad. Conflictividad debido a la baja, conflictividad debido a las altas penalidades. ¿Cómo se resuelven las controversias en la ejecución contractual en el Perú? Con un arbitraje. ¿Cuánto dura el arbitraje? 4 años. Un contrato que debería durar 2 años, 1 año, tiene una controversia que se resuelve en 4 años. ¿Quién pierde? Pierde el país porque no tiene su expediente técnico. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos la incorporación del Dispute Board, que es un mecanismo rápido de solución de controversias que lo utilizan en Estados Unidos, lo utilizan en Europa y pedimos hay que incorporar para que nuestras controversias se resuelvan rápidamente. Bien, entonces eso es entre otras cosas el cambio del marco regulatorio que el gobierno central tiene que cambiar para que esté a tono con la política de PROMPERÚ. Podemos exportar más servicios. Ya hemos mostrado la fortaleza de las empresas peruanas, estamos capacitados y de hecho que estamos exportando nosotros servicios no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa.